En un rincón olvidado de la galaxia, en un planeta apenas marcado en los mapas estelares, vivía Azulina. Su piel azul resplandecía con un brillo casi etéreo bajo las luces tenues del bar donde trabajaba, un lugar lleno de vapores y sombras donde se congregaban los que buscaban olvidar sus penas entre copas de licor estelar. Esta rareza genética, una mutación heredada de generaciones anteriores, la había convertido en una proscrita entre los sistemas estelares. No había planeta en la Confederación donde su presencia fuera legal, y cada paso que daba estaba marcado por el miedo a ser descubierta. Azulina se había hecho experta en el arte de pasar desapercibida. Su trabajo en el bar le permitía mantenerse al margen de las autoridades. Los propietarios del establecimiento, un par de hermanos que habían visto más años de los que cualquier humano podría contar, la habían acogido como a una hija. Ellos, como muchos en los confines de la galaxia, no se preocupaban por el color de la piel de alguien, sino por la lealtad y el coraje, cualidades que Azulina tenía en abundancia. Sin embargo, vivir en las sombras no era fácil. Cada día traía consigo el riesgo de ser descubierta y deportada o peor, entregada a los laboratorios científicos que veían en su condición una oportunidad de estudio, un espécimen raro, una anomalía genética que necesitaba ser erradicada o explotada. Por eso, Azulina había aprendido a ocultar su piel bajo gruesas capas de ropa y maquillaje cuando salía, aunque dentro de la seguridad del bar se permitía ser ella misma, al menos en parte. La clientela del bar era una mezcla de comerciantes, mercenarios y viajeros perdidos, cada uno con su historia, cada uno evitando volver la mirada hacia quien no deseaban ver. Era en este ambiente donde Azulina encontraba una extraña paz, la aceptación tácita de los que no tenían hogar ni ley. Pero todo cambió el día que Carlos entró al bar. Era un hombre de mediana edad, con el cabello oscuro peinado hacia atrás y un traje que, aunque gastado por los viajes, no podía ocultar su origen en los sistemas centrales. Su mirada era intensa, curiosa y no tardó en posarse sobre Azulina. A diferencia de los demás, no desvió los ojos. En cambio, parecía fascinado por el contraste de su piel azul contra el ambiente rojizo del bar. Este encuentro marcaría el inicio de una nueva etapa en la vida de Azulina, una que la llevaría por caminos llenos de peligro, pero también de esperanzas. Por primera vez, alguien veía más allá de su apariencia, buscando conocer a la persona detrás del color de piel. Y mientras Azulina sentía una mezcla de miedo y emoción, sabía que algo dentro de ella estaba a punto de cambiar. El encuentro inicial entre Azulina y Carlos en el bar despertó una curiosidad mutua que rápidamente se transformó en una conexión más profunda. Carlos se presentó como ingeniero de naves, un hombre acostumbrado a viajar entre sistemas estelares, reparando lo que para otros parecía irreparable. Su vida, llena de estaciones y planetas, no conocía de raíces ni hogares permanentes, algo que, de alguna manera, encontraba eco en la vida fugitiva de Azulina. Durante las semanas siguientes, Carlos se convirtió en un visitante regular del bar. Cada vez que su trabajo se lo permitía, se sentaba en el mismo rincón, en la penumbra, donde podía hablar con Azulina sin atraer demasiada atención. La fascinación inicial que Carlos había mostrado por el tono azul de su piel dio paso a un interés genuino por su historia y su mundo. Azulina, acostumbrada a esconderse y a desconfiar de los extraños, encontró en Carlos a alguien dispuesto a escuchar sin juzgar, un ser humano que veía más allá de las apariencias. Carlos compartió historias de los planetas que había visitado, de las culturas que había conocido y de las maravillas y horrores que había visto en la vastedad del cosmos. Azulina, a su vez, revelaba poco a poco los fragmentos de su vida, cómo había aprendido a sobrevivir en un universo que no perdonaba la diferencia. Con cada conversación, los lazos que se formaban entre ellos se tejían más fuertes, y aunque Azulina sabía que debía mantenerse alerta, algo en su corazón comenzaba a ceder. Una noche, cuando el bar estaba casi vacío y las estrellas brillaban con fuerza a través de la cúpula transparente del techo, Carlos tocó por primera vez el tema de su propia lucha. Le contó a Azulina sobre la red clandestina a la que pertenecía, un grupo de individuos de diversos planetas y razas que luchaban contra la discriminación genética y buscaban proteger a aquellos como ella. Reveló que su interés inicial había sido parte de una misión para identificarla como una potencial protegida de la red, pero que sus sentimientos habían crecido más allá de su misión original. Azulina escuchó, con el corazón latiendo a un ritmo frenético, la propuesta de Carlos de llevarla con él, de huir juntos a un lugar donde pudiera vivir libremente, sin miedo a ser cazada por su piel. Era una decisión que llevaba riesgos enormes. Confiar en Carlos significaba arriesgarlo todo.
pero mirando a sus ojos, llenos de sinceridad y promesa, sintió un destello de esperanza, un sueño de un futuro que nunca había considerado posible. Aquella noche, bajo el manto estelar, Azulina tomó la decisión más arriesgada de su vida: dejar atrás el único hogar que había conocido para aventurarse en lo desconocido, confiando en el hombre que había visto su verdadero valor más allá del azul de su piel. Juntos, planearon su escape, un plan que requeriría toda su astucia y coraje, y que los pondría en el camino hacia una libertad que Azulina apenas se atrevía a imaginar. La decisión estaba tomada, y Azulina sintió como la adrenalina se mezclaba con un torrente de esperanzas y miedos. Cada momento que pasaba era un paso más cerca de su nueva vida, una vida que soñaba libre de persecuciones, pero que también la alejaba de todo lo que conocía. Carlos, con su conocimiento de sistemas estelares y rutas de escape, se convirtió no solo en su cómplice sino en su guía en este peligroso viaje. Comenzaron a prepararse en secreto, juntando suministros, mapas estelares y modulando un plan de ruta que los llevara a través de sectores menos vigilados. Carlos había contactado a otros miembros de la red clandestina, asegurando apoyos y refugios temporales en diferentes puntos de la galaxia. Mientras tanto, en las largas noches después de que el bar cerraba, Carlos enseñaba a Azulina cómo manejar una nave espacial, cómo navegar por las redes de datos intergalácticas sin dejar rastro y, lo más importante, cómo defenderse. Una tarde, mientras Carlos y Azulina revisaban las configuraciones de un viejo transbordador que habían adquirido para su fuga, Carlos se detuvo un momento, miró a Azulina y le reveló otro detalle crucial de su plan. Le explicó que su interés por ella no solo se debía a su condición de perseguida. En su ADN se escondía la clave para una tecnología avanzada, un legado de sus ancestros que podría cambiar la manera en que la galaxia veía la genética. Esto no solo hacía más imperativo su escape, sino que también elevaba el nivel de peligro si caían en manos equivocadas. Azulina, impactada por la revelación, comprendió entonces la magnitud de su situación. No era solo una fugitiva, era una pieza clave en una lucha mucho mayor, una lucha por el futuro de la libertad genética en la galaxia. Carlos, viendo la confusión y el temor en sus ojos, la tomó de la mano y le aseguró que estaría a su lado en cada paso del camino, luchando juntos no solo por su libertad sino por una causa mayor. Con cada día que pasaba, el lazo entre ellos se fortalecía. Compartían no solo un destino común sino un profundo compromiso con su misión. Las noches antes de su partida estaban llenas de planes meticulosos y también de momentos personales, donde compartían miedos, esperanzas y sueños. Finalmente, llegó el día de la partida. Era una madrugada fría y estrellada cuando Carlos y Azulina, cargando lo poco que podían llevar, se dirigieron hacia el viejo transbordador. El silencio entre ellos era tenso, cargado de anticipación. Azulina miró hacia atrás una última vez, memorizando el contorno del bar que había sido su refugio, su prisión y, en muchos sentidos, su hogar. Encendieron los motores, y mientras la nave comenzaba a vibrar suavemente bajo sus pies, Carlos tomó la mano de Azulina. No había vuelta atrás. Ante ellos se extendía el vasto universo, lleno de peligros y promesas. Pero juntos se sentían listos para enfrentar cualquier desafío que les esperara. Con un último adiós silencioso al planeta que los había visto unirse, el transbordador se elevó suavemente, desapareciendo en la oscura inmensidad del espacio, llevando consigo a dos fugitivos, dos amantes, dos rebeldes, hacia un destino incierto pero lleno de esperanza. Con el cosmos extendiéndose infinitamente frente a ellos, Carlos y Azulina iniciaron su huida hacia la libertad. El viejo transbordador, aunque no muy rápido ni el más avanzado, era suficiente para llevarlos a través de los sectores menos vigilados, esquivando patrullas y evadiendo puestos de control. Carlos, con su experiencia como ingeniero, había modificado el sistema de la nave para hacerla menos detectable a los radares, un pequeño truco que esperaban les comprara tiempo y espacio. Mientras viajaban, Azulina se adaptaba a su nuevo rol no solo como fugitiva sino como copiloto. Bajo la tutela de Carlos, aprendió rápidamente los intricados detalles de la navegación espacial y el manejo de sistemas a bordo. Cada sistema estelar que cruzaban sin incidentes fortalecía su confianza y solidificaba la sensación de que, juntos, podrían enfrentar cualquier adversidad. Sin embargo, el viaje no estaba exento de peligros. Una tarde, mientras atravesaban un sistema minero poco poblado, una patrulla de la Confederación los detectó. La persecución que siguió puso a prueba todas las habilidades de pilotaje de Carlos y la recién adquirida destreza de Azulina. Con maniobras audaces y arriesgadas,
lograron esquivar a sus perseguidores, ocultándose en un campo de asteroides. El silencio del espacio se llenó con el eco de sus corazones latiendo aceleradamente mientras esperaban, ocultos entre las rocas espaciales, que la patrulla abandonara la búsqueda. El incidente los dejó sacudidos pero también más unidos. La realidad de su situación se hizo aún más palpable. Cada segundo era precioso y cada decisión podría significar la diferencia entre la captura y la continuación de su camino hacia la libertad. Durante las noches, mientras la nave surcaba el espacio oscuro, hablaban de lo que harían al llegar a su destino, un planeta en la frontera de la galaxia donde la red clandestina tenía una fuerte presencia y podría ofrecerles un refugio seguro. El planeta, llamado Refugio, era un mundo de vastos océanos y archipiélagos dispersos, un lugar donde los fugitivos y los marginados habían encontrado un hogar lejos de las garras de la Confederación. A medida que se acercaban a su destino, la tensión de la huida gradualmente dio paso a un cauteloso optimismo. Carlos y Azulina comenzaron a permitirse creer que tal vez, solo tal vez, podrían empezar de nuevo allí, libres de las sombras que los habían perseguido. Finalmente, después de semanas de viaje, la silueta de Refugio emergió en el horizonte estelar. La vista del planeta, con sus mares brillando bajo la luz de su estrella cercana, les ofreció un momento de asombro y una promesa de paz. Pero su llegada no pasó desapercibida. Mientras se preparaban para entrar en la órbita del planeta, una señal cifrada llegó a su comunicador. Era un mensaje de la red, advirtiéndoles que el grupo que los había traicionado sabía de su destino y que debían estar preparados para cualquier eventualidad. Con el corazón pesado por la noticia, pero con la determinación de enfrentar lo que viniera, Carlos y Azulina ajustaron sus planes. Sabían que el camino hacia la seguridad aún estaba plagado de desafíos, pero ahora, con cada uno apoyando al otro, se sentían listos para enfrentar el futuro, sin importar qué les deparara. Juntos, se adentraron en la atmósfera de Refugio, listos para luchar por su lugar en el mundo, por su derecho a vivir libres. A medida que la nave de Carlos y Azulina descendía hacia Refugio, ambos sentían una mezcla de alivio y aprensión. La belleza del planeta les ofrecía un vislumbre de un nuevo comienzo, pero la advertencia sobre la traición les recordaba que aún no estaban a salvo. Tras aterrizar discretamente en una bahía aislada, se dirigieron a la primera de las casas seguras proporcionadas por la red clandestina. Era una pequeña cabaña escondida entre acantilados que se alzaban sobre una playa desierta. Allí, fueron recibidos por Elena, una miembro de la red que había sido informada de su situación y estaba lista para ayudarles en lo que necesitaran. Elena les explicó que la red había sido infiltrada por un agente doble, alguien que había prometido lealtad a la causa pero que, en realidad, trabajaba para una corporación interesada en explotar la genética única de Azulina. La traición había expuesto no solo a Carlos y a Azulina, sino también a otros miembros de la red, poniendo en peligro toda la operación de resistencia. Durante los días siguientes, Carlos y Azulina trabajaron con Elena para reforzar sus defensas y planificar los siguientes pasos. Sabían que enfrentarse a sus perseguidores era inevitable, pero estaban decididos a luchar por su derecho a vivir en paz. Carlos, con su experiencia técnica, instaló sistemas de seguridad alrededor de la cabaña y en las rutas de acceso, mientras Azulina y Elena se entrenaban en tácticas de defensa y supervivencia. Una noche, mientras revisaban sus planes, un dron de vigilancia no autorizado fue detectado sobrevolando la cabaña. Carlos logró desactivarlo antes de que pudiera transmitir su ubicación, pero era una clara señal de que sus enemigos estaban cerca y que el enfrentamiento era inminente. Decidieron que la mejor defensa sería tomar la iniciativa. Planificaron una emboscada en un área cercana donde esperaban atraer y capturar a algunos de los mercenarios contratados por la corporación. La operación era riesgosa, pero necesaria para obtener información sobre quién estaba detrás de la traición y cómo detenerlos de una vez por todas. La emboscada se llevó a cabo bajo la oscura cobertura de la noche. Carlos, Azulina y Elena, armados y preparados para cualquier eventualidad, esperaron pacientemente. Cuando el grupo de mercenarios llegó, confiados en su superioridad numérica, fueron recibidos por una serie de trampas y un ataque sorpresa que los desorientó y dividió. El enfrentamiento fue intenso y peligroso. A pesar de su menor número, la estrategia y la determinación de Carlos, Azulina y Elena les dieron una ventaja crucial. Lograron capturar a varios de los mercenarios, incluido el líder del grupo, un hombre que, bajo interrogatorio, reveló la identidad del traidor dentro de la red y los planes futuros de la corporación para capturar a Azulina.
Con esta información, el grupo pudo finalmente desenmascarar y exponer al traidor dentro de la red, asegurando que no pudiera causar más daño. Aunque la victoria en la emboscada les había dado un respiro temporal, sabían que la lucha no había terminado. Con el traidor expuesto y los planes de la corporación al descubierto, Carlos y Azulina se prepararon para el último enfrentamiento, decididos a proteger su libertad y la seguridad de aquellos que, como ellos, luchaban por un futuro donde la genética no determinara el valor de una vida. La revelación del traidor había sacudido a la red, pero también había fortalecido su resolución. Con la identidad del enemigo ahora clara y sus planes expuestos, Carlos, Azulina y sus aliados se prepararon para el enfrentamiento final. Era una batalla que no solo determinaría su propio destino, sino que también tendría implicaciones profundas para el futuro de la justicia genética en toda la galaxia. La corporación, desesperada por recuperar la ventaja y capturar a Azulina, lanzó un asalto total hacia el lugar donde se creían seguros. Pero ahora, alertados y preparados, Carlos, Azulina y la red estaban listos para resistir. Habían fortificado su refugio en refugio y se habían aliado con otros grupos marginados que, inspirados por su causa, se unieron a la defensa. El combate comenzó al amanecer, cuando las primeras luces del sol iluminaban el horizonte acuático de refugio. Las fuerzas de la corporación, equipadas y numerosas, avanzaron hacia la cabaña. Sin embargo, encontraron una resistencia feroz. Carlos lideraba la defensa, coordinando las posiciones y los contraataques, mientras Azulina, ahora plenamente capaz de utilizar sus habilidades genéticas únicas, se convirtió en una fuerza formidable en el campo de batalla. Azulina había descubierto que podía manipular su bioenergía para crear escudos protectores y, en momentos de extrema concentración, emitir pulsos de energía que desorientaban y repelían a sus enemigos. Junto a Carlos y los demás, luchó con una mezcla de desesperación y esperanza, cada movimiento reflejando su deseo de vivir libre, de proteger a aquellos que habían arriesgado todo por ella. La batalla se inclinó a su favor cuando, aprovechando una distracción creada por un audaz movimiento de Azulina, un grupo dirigido por Helena logró sabotear la nave comandante de la corporación, desorganizando así su estructura de mando. El caos se extendió entre las filas enemigas, proporcionando la oportunidad perfecta para un contraataque decisivo. Sin embargo, en el clímax de la batalla, un trágico giro del destino cambió todo. Carlos, siempre en la vanguardia, cayó gravemente herido por una explosión dirigida. Azulina, viéndolo caer, utilizó sus últimas reservas de energía para arrasar con el enemigo, forzando su retirada y salvando a muchos de sus compañeros. Pero el costo fue alto. Mientras el campo de batalla se calmaba y los últimos enemigos huían, Azulina se apresuró hacia Carlos. Allí, en la quietud que sigue a la tormenta, compartieron sus últimos momentos juntos. Carlos, con una sonrisa triste, le dijo a Azulina cuánto la amaba, cuánto creía en ella, y le pidió que continuara la lucha, que viviera por los dos. Con lágrimas en los ojos, Azulina prometió hacerlo, prometió que su sacrificio no sería en vano. Los días siguientes vieron el fin de la corporación como fuerza opresora en la galaxia, gracias a la información liberada durante la batalla y la presión de los sistemas aliados. Azulina, aunque desgarrada por la pérdida de Carlos, se convirtió en una líder dentro de la red, dedicando su vida a defender los derechos de los genéticamente diversos y asegurándose de que nadie más sufriera como ellos lo habían hecho. El legado de Carlos vivió en su lucha, en cada batalla ganada contra la discriminación, en cada ley cambiada en favor de la igualdad. Y aunque Azulina nunca dejó de extrañar a su compañero caído, sabía que juntos habían cambiado el mundo, demostrando que el verdadero valor de un ser se mide por sus acciones, no por su apariencia. En un universo vasto y a menudo cruel, su amor y sacrificio se convirtieron en un faro de esperanza para todos aquellos que luchaban por un futuro mejor.